La casta superior de los administradores coloniales toleró e incluso alentó a la corrupción porque era un sistema poco costoso para controlar una población levantista y con frecuencia desafecta. Lo que eso significa es que cuando un hombre desea vencer un proceso legal, obtener un contrato con el Estado, recibir un regalo de cumpleaños o conseguir un puesto oficial, lo puede alcanzar si hace un favor a aquel que tiene el poder de dar y negar. El favor no había de consistir necesariamente en la entrega de dinero, eso es burdo y pocos europeos en la India ensuciaban sus manos de esa forma. Podían ser un regalo de amistad y respeto, un acto de magnánima hospitalidad o la entrega de fondos para una buena causa, pero sobre todo lealtad a la Raj. En el curso del siglo XIX, un puñado de países, en su mayor parte situados en la orilla del Atlántico Norte, consideraron con increíble facilidad el resto del mundo no europeo cuando no se molestaron en ocuparlos y gobernarlo. Establecieron una superioridad incontestada a través de su sistema económico y social, de su organización y su tecnología. El capitalismo y la sociedad burguesa transformaron y gobernaron el mundo y ofrecieron el modelo hasta 1917, el único modelo, para aquellos que no deseaban verse aplastados o barridos por la historia. Desde 1919 el consumo soviético ofreció el modelo alternativo, aunque en esencia el mismo tipo, excepto por el hecho de ser presidia de la empresa privada y de las instituciones liberales. Así pues, la historia del mundo no occidental, o más exactamente no noroccidental durante el siglo XX, está determinada por sus relaciones con los países en el que el siglo XIX se habían erigido en los sectores de la raza humana. Debido a ello, la historia del siglo XX parece una sesga desde el punto de vista geográfico, y no puede ser escrita de otra forma por el historiador que quiera centrarse en la dinámica de la transformación mundial. Pero eso no significa que el historiador comparta el sentido de superioridad condescendiente, etnocéntrico e incluso racista de los países favorecidos, ni la injustificada complacencia que aún es habitual en ellos. De hecho, este historiador rechaza con la máxima firmeza lo que Thompson ha denominado la gran condescendencia hacia las zonas atrasadas y pobres del mundo, pero a pesar de ello, lo cierto es que la dinámica de la mayor parte de la historia mundial del siglo XX es derivada y no original. Consiste fundamentalmente en los intentos por parte de las élites de las sociedades no burguesas de imitar el modelo establecido en Occidente, que era percibido como una de las sociedades que generaba el progreso, en forma de riqueza, poder y cultura mediante el desarrollo económico y técnico-científico. En la variedad capitalista o socialista, de hecho, solo existía un modelo operativo, el de la occidentalización, modernización o como quiera llamársele. Del mismo modo, solo un eufemismo político distingue los diferentes sinónimos de atraso, que Lenin no dudó en aplicar a la situación de su país y de los países coloniales y atrasados, que la diplomacia internacional ha utilizado para referirse al mundo descolonizado, subdesarrollado, en vías de desarrollo, etc. El modelo operacional de desarrollo podía combinarse con otros conjuntos de creencias e ideologías, en tanto en cuanto no interfieran con él, es decir, en la medida de los países correspondientes no prohibiera, por ejemplo, la construcción de aeropuertos con el argumento de que no estaban autorizados por el Corán o la Biblia, o porque estaban en conflicto con la tradición inspiradora de la caballería medieval, o eran incompatibles con el espíritu eslavo. Por otra parte, cuando ese conjunto de creencias se oponían en la práctica, y no solo en teoría, el proceso de desarrollo, el resultado era el fracaso y la derrota. Por profunda y sincera que fuera la convicción de la magia desviara los disparos de las ametralladoras, ello ocurría demasiado raramente como para tomarlo en cuenta. El teléfono y el telégrafo eran un medio mejor de comunicación que la telepatía del santo. Esto no implica despreciar las tradiciones, creencias o ideologías invariables o modificadas, en función de las cuales juzgaban al nuevo mundo del desarrollo las sociedades que entregaban el contacto con él. Tanto el tradicionalismo como el socialismo consideraron el detectar el espacio moral vacío existente en el triunfante liberalismo económico y político capitalista.
que destruía todos los vínculos entre los individuos excepto aquellos que se basaban en la inclinación comercial y aún a perseguir sus satisfacciones e intereses personales, que hablaba Adam Smith, como sistema moral, como forma de ordenar el lugar de los seres humanos en el mundo y como forma de reconocer qué y cuánto había destruido el desarrollo y el progreso. Las ideologías y los sistemas de valores precapitalistas o no capitalistas eran superiores, en muchos casos, a las creencias que las cañoneras, los comerciantes, los misioneros y los administradores coloniales llevaban consigo. Como medio de movilizar a las masas de las sociedades tradicionales contra la modernización, tanto de signo capitalista como socialista, o más exactamente contra los foráneos que la importaban, podían resultar muy eficaces en algunas circunstancias. Así bien, ninguno de los movimientos de liberación que triunfaron en el mundo atrasado antes de la década de 1970 se inspiraba en una ideología tradicional o neotradicional, aunque uno de ellos, la hemífera agitación Khilaf en la India británica, que exigía la preservación del sultán turco como califica de todos los creyentes, el mantenimiento del imperio turco en sus fronteras de 1914 y el control musulmán sobre los santos lugares de Islam, forzó probablemente al vacilante Congreso Nacional Indio a adoptar una política de cooperación y desobediencia civil. Las movilizaciones de masas más características realizadas bajo los auspicios de la religión, la Iglesia conservaba una mayor influencia que la monarquía sobre la gente común. Eran acciones de resistencia a veces tenaces y heroicas, como la resistencia campesina a la Revolución Mexicana, secularizadora bajo el estandarte de Cristo Rey, que su principal historiador ha descrito en términos épicos como la cristiada. El fundamentalismo religioso como fuerza capaz de movilizar a la masa de un fenómeno de las últimas décadas del siglo XX, durante las cuales se han asistido incluso a la rehabilitación entre algunos intelectuales de los que sus antepasados introducidos habrían calificado como superstición y barbarie. En cambio, las ideologías, los programas e incluso los métodos y las formas de organización política en que se inspiraron los países dependientes para superar la situación de dependencia y los países atrasados para superar el atraso, eran occidentales, liberales, socialistas, comunistas o nacionalistas, laicos y recelosos del clericalismo, utilizando los medios desarrollados para los fines de la vida pública en las sociedades burguesas, la prensa, los mitines, los partidos y las campañas de masas, incluso cuando el discurso se expresaba, porque no podían ser de otro modo, en el vocabulario religioso usado por las masas. Esto supone que la historia de las personas que han transformado el tercer mundo en este siglo es la historia de las minorías de élite, muy reducidas en algunas ocasiones, porque aparte de eso, casi en ningún sitio existían instituciones políticas democráticas. Solo un pequeño estrato poseía los conocimientos, la educación e incluso la instrucción elemental requeridos. Antes de la independencia, más del 90% de la población del subcontinente indio eran analfabeta, y el número de los que conocían una lengua occidental era todavía menor. Medio millón de una población de 300 millones de personas antes de 1914, o lo que es lo mismo, 1 de cada 600 habitantes. En el momento de la independencia, incluso la región de la India, donde el deseo de instrucción era más intenso, tenían tan solo 272 estudiantes universitarios por cada 100 habitantes, 5 veces más que en el norte del país. Estas minorías insignificantes desde el punto de vista numérico ejerció una extraordinaria influencia. Los 38.000 parsis de la presencia de Bambi, una de las principales divisiones de la India británica a finales del siglo XIX, más de una cuarta parte de los cuales conocían el inglés, formaron la élite de los comerciantes, industriales y financieros en todo el subcontinente. De los 100 abogados admitidos entre 1890 y 1900 en el Tribunal Supremo de Bambi, 2 llegaron a ser dirigentes nacionales importantes de la India independiente, y uno sería el fundador de Pakistán, Muhammad Ali Jinnah,
La trayectoria de una familia india con la que este autor tenía relación ilustra una importancia de la función de estas élites educadas a la manera occidental. El padre, terrateniente y próspero abogado, y personaje de prestigio social durante el dominio británico, llegaría a ser diplomático y gobernador del estado después de 1947. La madre fue la primer ministro en los gobiernos provinciales del Congreso Nacional Indio de 1947. De los 4 hijos, todos ellos educados en Gran Bretaña, 3 ingresaron en el Partido Comunista. Uno alcanzó el puesto de comandante en el jefe del ejército indio, otro llegó a ser ministro de la asamblea del partido, un tercero, después de una accidentada carrera política, llegó a ser ministro del gobierno de Indira Gandhi y el cuarto hizo carrera en el mundo de los negocios. Ello no implica que las élites occidentalizadas aceptaran todos los valores de los estados y las culturas que tomaban como modelo. Sus opiniones personales podían oscilar entre la actitud asimilacionista al 100% y una profunda desconfianza hacia Occidente, combinadas con la convicción de que solo adoptado sus innovaciones serían posibles preservar o restablecer los valores de las civilizaciones autóctonas. El objetivo que se proponía el proyecto de modernización más ambicioso y afortunado, el de Japón desde la restauración Meiji, no era occidentalizar el país, sino hacer al Japón tradicional viable. De la misma forma, lo que los activistas del tercer mundo tomaban de la ideología y programas que adoptaban no era tanto el texto visible como lo que subyacía a él. Así, en el periodo de la independización, el socialismo, en la versión comunista soviética, atraía a los gobiernos descolonizados no solo porque la izquierda de la metrópoli siempre había defendido la causa del antiimperialismo, sino también porque veían a la URSS el modelo para superar el atraso mediante la industrialización planificada, un problema que les preocupaba más vitalmente que el de la emancipación de quienes pudieran ser descritos en su país como el proletario. Análogamente, si bien el Partido Comunista Brasileño nunca vaciló en su adhesión al marxismo, desde comienzos de la década de 1930, un tipo especial de nacionalismo desarrollista pasó a ser un ingrediente fundamental de la política del partido. Incluso cuando entraba el conflicto con los intereses obreros considerados con independencia de los demás intereses, fuera cuales fueran los objetivos, de qué manera consciente o inconsciente pretendieron conseguir aquello a quienes les incumbían la responsabilidad de trazar el rumbo de la historia del mundo atrasado. La modernización, es decir, la imitación de los modelos occidentales, era el instrumento necesario e indispensable para conseguirlos. La profunda divergencia de los planteamientos de las élites y de la gran masa de la población del tercer mundo hacían que esto fuera más evidente. Solo el racismo blanco, encargado en los países del Atlántico Norte, suscitaba un resentimiento que podía compartir los marajas barrenderos. Sin embargo, ese factor puede resultar menos sentido por unos hombres, y especialmente por unas mujeres, acostumbrados a ocupar una posición inferior en cualquier sociedad, con independencia del color de su piel. Fuera del mundo islámico, son raros los casos en que la religión común proveía un vehículo de esas características, en este caso el de la superioridad frente a los infieles.